Eisner es un poquito como mejor dicho, como que habría que pensar en la vida de esos creadores de historietas contemporáneos a Eisner como gente que pudo vivir, digamos, un proceso de transformación del cómic muy interesante, ¿no? Durante los años 30, Eisner hizo parte eh, de la generación de artistas que vio una transformación inmensa en la historieta norteamericana que tuvo influencia en todo el mundo, ¿cierto? Eh, a partir de, sobre todo, digamos, en el caso de Eisner, inicialmente en los 30 del trabajo que hizo junto a Jerry Iger, formando un estudio que se llamó Eisner Iger, eh, que además fue un estudio que formaron después de que se acabó esta revista que aparece acá, que es la revista Vogue, donde empezó Eisner y donde se conoció con Iger. Eh, entonces, cuando crearon pues este estudio, pues ahí viene también esta doble faceta de Eisner, ¿no? Porque entonces es, por un lado, un creador muy interesante, pero al mismo tiempo, pues socio, digamos, de formar como esta especie como de, esto va a sonar muy fuerte, pero esta especie como de maquila de producción, ¿cierto? Como de empresa que estaba pensada para producir en masa los contenidos de cómic, que para ese momento pues estaban en una demanda inmensa, ¿cierto? El taller, el estudio, creo que arrancó como en el año 36 y duró hasta el año 39. Lo aborda Eisner, cuenta, digamos, una versión, eh, pues como indirecta, ¿cierto? Como con alter egos en el libro El Soñador, Dreamer, donde le cambia los nombres a los personajes, entonces Jack Kirby pues es Jack King, y, y va como contando cómo fue ese proceso, ¿no? Y esa viñeta, de esta parte acá de la ventana y de todos estos equipos de trabajo, pues como que representan muy bien cómo funcionaba esta concepción de cómo se hacía cómic en ese momento, cómo se resolvió, digamos, desde esa parte como industrial la producción de los cómics y después vamos a hablar un poquito más de dónde venía Eisner y tal vez de dónde viene como esa manera de entender el proceso del trabajo del cómic. Después en el 40, después de que acaba el estudio, entonces lanza el personaje más importante de Eisner, que es The Spirit, ¿cierto? Que empieza en el año 40 y que es de alguna manera como una respuesta, pues, como al fenómeno que estaba comenzando, que es el fenómeno de los superhéroes. Y que, a diferencia de los superhéroes, digamos, de las revistas, de los comic books, estaba más asociado, pues, como a un sindicato de prensa. Entonces el proceso de distribución de la revista era un poco distinto. La revista además traía otros personajes y otras historias. Entonces ahí como que Eisner tuvo mucho oficio creando un personaje realmente muy interesante, pero que además yo creo que es sobre todo interesante por su tratamiento, por la manera como Eisner eh, pues logró como interpretar, ¿cierto? Como las narrativas de la imagen que estaban como en ebullición en ese momento, sobre todo desde el cine, ¿cierto? Pero también, no sé, la narrativa de los pulps, eh, como todo ese universo y como interpretarlo en la página, volverlo pues como unos ejercicios narrativos realmente impecables. Eh, Obviamente esto da para una charla y un conjunto de charlas espectaculares. Eh, bueno, lo importante, digamos, para llegar, voy a dar un salto un poco abrupto, ¿cierto? Porque pues eventualmente Disney se va eh, a dedicar a esto que les mostraba de la revista PS y bueno, va a hacer un montón de cosas, pero más o menos en los años 60 Disney empieza como a volver, digamos, al cómic comercial, por ponerlo de alguna manera. Después en los años 70 se empieza a publicar reimpresiones de Spirit en formato magazine, ¿cierto? Y entonces aparece esta revista que era Spirit Magazine, eh, que fue publicada en un momento por Kitchen Sink y en otro momento por Warren, y ahí pues también aparecieron algunos contenidos nuevos, y creo que mm, como que es en esa revista donde se empieza a generar como un reencuentro de Disney como con, como con el cómic, eh,
ya digamos por fuera de pronto como de un emprendimiento como comercial o como desde la idea de ser un creador, digamos, como por contrato, por encargo, sino que se encuentra, digamos, otra vez como con la idea de, bueno, puedo contar cosas nuevas, pero entonces ahora pues es un tipo que ya es un tipo grande, un tipo que ha vivido un montón de cosas eh, y tiene otras cosas para contar. Entonces ahí viene como un salto interesante que en el 78 se va como a catalizar, ¿cierto? En un libro que se llama Un contrato con Dios y otras historias de los Tenements, que es considerada pues la primera novela gráfica, que eso, digamos, es una discusión histórica, ¿cierto? Pero digamos que lo importante es que en este libro Eisner propone, digamos, una nueva manera de acercarse a la historieta, ya no desde la idea de, bueno, voy a hacer una respuesta a los superhéroes, ¿cierto? O quiero como entretener al público, ya no es un hombre joven, ¿cierto? Es un hombre que está en un momento distinto de su vida y que quiere contar otras cosas y que quiere contar sobre todo como reconocer su historia, ¿sí? Como contarse a sí mismo, contar las historias de su infancia, del lugar donde creció. Sobre el tema de la novela gráfica, pues obviamente, digamos, en términos generales se decía pues que Eisner era como el inventor o el que ha acuñado el término de novela gráfica. Eso pues está obviamente, pues eso ya digamos que se sabe que no fue así. El término novela gráfica, pues su uso más antiguo es en un ensayo de Richard Kyle que se llamó El futuro de los cómics, que es esta paginita que ven ustedes ahí. Ese ensayo originalmente se publicó creo, como en una especie como de fanzine. Es, digamos, un texto muy corto, ¿cierto? En donde Richard Kyle eh, habla sobre el estado de cosas del cómic y de cómo eventualmente hay unas excepciones, digamos, como a la manera dominante de crear historietas, pensando en un público masivo, de lectura sencilla, normalmente asociado con la lectura infantil. Pero este señor Richard Kyle dice, que tampoco era el único que lo decía, ¿cierto? Pero hace parte como de una movida que ve que hay un proceso en el que el cómic empieza a madurar, empieza a producir otro tipo de contenidos. Sobre todo, por ejemplo, con historias como esta, que es el Master Race de Kriegstein. Master Race es una historieta que apareció en una revista de ese cómics en el año 55, que es la revista Impact, y fue, digamos, una historia que abordó el tema de los campos de concentración de una manera muy novedosa, digamos, no solamente en términos del contenido, sino también de la forma. Fíjense, pues como esta es una página muy bella, ¿no? Pues como que igual, si está contando pues la huida de este personaje, no les voy a dañar la historia, voy a tratar de no contarles las historias de los libros y de los cómics cortos de los que voy a hablar. Puede que lo haga con algunos y pido disculpas si les daño la historia, pero de todas maneras trataré de que más que arruinarles la lectura sea como alimentar la curiosidad por leer estas historias. El hecho es que aquí hay como todo digamos, se escenifica un encuentro entre un torturador o pues entre un director de un campo de concentración y una de sus víctimas. Eh, pero entonces, digamos, lo que tenía ese cómic y la obra, por ejemplo, de un tipo como Kriegstein, era que planteaba la posibilidad de que el cómic hablara de otras cosas, ¿sí? Que era una idea recurrente en Eisner, ¿cierto? Eisner también, digamos que desde siempre, al igual que, no sé, un Jerry Robinson o un Lee Gleason, ¿cierto? Como que planteaban la idea de que realmente en cómics se podía contar cualquier cosa. Pero pues en ese momento, en el momento en que lo decían, ¿cierto? Años 30, años 40, pues eran vistos como unos locos absurdos. Un poco como nos ven a nosotros todavía en muchos sectores, digamos, culturales colombianos, ¿cierto? Que es como que uno dice, bueno, pero esto es más que una cartilla o esto es más que simplificar un mensaje y la gente todavía le mira a uno con cara de no sé si le creo. Eh, pero entonces sí, como que estaba esta idea y lo que dice Richard Kall es que pues tiene que haber unos nuevos términos para
nombrar esa nueva forma de hacer historieta. Entonces plantea propone dos términos que son historia gráfica y novela gráfica. Ese término siguió un poquito como en el ambiente, va a aparecer mencionado por otros creadores en otros momentos, incluso se han rastreado cartas de Eisner, ¿cierto? Donde correspondencia de Eisner, donde otros artistas hablan de novela gráfica. El hecho es que en su momento entonces Eisner decide eh, pues utilizar el término de novela gráfica. Y creo que para nuestra, digamos, en términos reales, más allá, digamos, de definir quién fue el primero, quién fue el último, lo importante, creo yo, es pensar si realmente el término novela gráfica sería tan relevante, hubiera sido tan relevante sin el legado de Eisner. Y creo que ahí eso es como lo que está en el fondo de la discusión. Porque yo sí creo que lo que hizo Eisner fue como concretar y catalizar eso que se veía en el ambiente, eso que Richard Kahn propone como algún día va a pasar. Y ahí vale la pena pensar, por ejemplo, en lo que decía en algún momento Art Spiegelman en la introducción a Allen Descalzo, ¿cierto? De Nakazawa, que decía, bueno, yo hice Maus, ¿cierto? Y la gente leyó Maus y se entusiasmó con Maus y dijo, el cómic puede ser otra cosa, y después siempre estaba el problema de qué viene después, qué leer después. Y entonces en esa introducción Spiegelman dice, bueno, en Descalzo es continuar con este uso interesante, distinto, diferencial en ese momento del cómic. Y creo que Eisner lo que hizo fue, de alguna manera, pues logró aterrizar esa idea, ese sueño, seguir materializándolo, avanzar en ese proceso. Y creo que ahí es donde viene como la importancia, que no es solamente tener la idea o ver la posibilidad, sino poderla concretar, poder arriesgarse a decir, listo, o sea, se puede contar cualquier cosa, entonces venga, contamos algo que yo quiera contar. Y ahí creo que lo hace muy bien. A Contract with God, entonces, pues es un libro que habla sobre un lugar especial que se llaman los tenements en Nueva York, que eran como los edificios en donde llegaban los inmigrantes, edificios donde la gente vivía hacinada, ¿cierto? Si uno fuera a buscar como pues una manera como de traducir el término, debería pensar, por ejemplo, en las vecindades mexicanas, ¿cierto? O en las pensiones colombianas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que representa la estrategia del caracol, ¿sí? Como ese tipo de casas eh, que estaban como divididas en muchas unidades de habitaciones, como la gente viviendo pues hacinadísima en unas casas antiguas, en unos edificios semiabandonados, ¿cierto? Entonces Eisner quiso hablar como de esos espacios que eran los espacios en donde él creció, ¿cierto? Entonces, A Contract with God, pues son 4 historias que de alguna manera reconstruyen pedacitos de ese universo en el que creció Eisner. ¿Sí? Tiene todo el sentido, ¿no? Pues una persona ya en ese momento de su vida lo que quiere es reflexionar y pensar sobre de dónde viene, más que proyectar una fantasía de poder o una fantasía, ¿cierto?, de supremacía o de belleza, ¿no? Lo que sea. Es otra cosa, y es usar el cómic para otra cosa diferente. ¿No? Entonces, bueno, la primera historia, que es un contrato con Dios, ¿cierto? Es esta historia de, eh, de un personaje que cree que tiene un contrato con Dios y que siente que Dios le ha fallado en ese trato. Pierde a su hija y, y está furioso. Y, bueno, el contrato está escrito en una piedra firmada por él y, y lo que hace es que desecha el contrato, ¿cierto? Entonces, sucede en Dropsy Avenue, ¿cierto? Que es como el 55 Dropsy Avenue, que es un edificio, que es un tenement, ¿cierto? Y entonces está este personaje que entre las características particulares que tiene es el hecho, pues, de ser judío, ¿cierto? Y ahí viene como una parte muy importante de este proceso, este momento en la vida de Eisner, que es la mirada hacia atrás
tiene que ver con reflexionar pues, sobre su origen y sobre, digamos, si bien Ah, pero Eisner eso no es pertenecía a evidencia, una que esos familia hielos que se van a dañar. religiosa, que alguien tiene por ahí. Eh, entonces, claro, como que, y también, pues, obviamente para hablar sobre el antisemitismo. ¿Cierto? Eh, entonces, bueno, pues esta es como una historia de un personaje lleno de habilidades, lleno de capacidad, que siente que la vida pues lo ha traicionado, siente que Dios lo ha traicionado y cambia completamente, ¿no? Entonces se vuelve pues como un personaje eh, que ya no, haberse sentido traicionado implica perder como la conciencia de hacer siempre algo bueno, y eso lo lleva pues como a generar un montón de dudas al punto de que tiene que buscar hacer un contrato nuevo, ¿cierto? Y esta es un poco como la historia termina siendo de alguna manera una forma como de presentarnos ese edificio. ¿No? Yo les prometí que no les iba a dañar la historia, estuve a punto de dañarles completamente la historia, creo que todavía vale la pena que la lean, eh, pero son como esa parte del universo. Las otras historias, entonces, son un cantante callejero, que es esta primera página que ven ustedes ahí, que es una historia corta, es una historia pequeña en la que no sé, transcurren unas 24 horas, algo así, eh, que habla como sobre la inmensidad de la ciudad, que habla sobre, pero además, por ejemplo, trae como una manera incluye, no sé, la sexualidad de los personajes, ¿no? Hay personajes que, que, que se acuestan con otros personajes, pero digamos que no tiene, por ejemplo, una intención pornográfica, no tiene una intención sensacionalista, no tiene una intención de ser una ruptura, simplemente como parte de la vida. Y creo que eso es como algo interesante de todas estas historias. Además, esta es una historia, al igual que esta otra de la de Cucalain, eh, bueno, y de Super también, en la que hay como una reflexión interesante sobre la violencia y sobre la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Eh, que yo creo que pues era algo como que hacía parte como de empezar a pensar en ese origen, ¿no? En esa identidad. Fíjense además cómo cambia pues el tratamiento de las páginas, ¿no? Eh, no hay color, ¿cierto? Eh, la forma, digamos, de trabajar la estructura de la página es relativamente más sencilla comparada con la densidad de viñetas que utilizaba Eisner en The Spirit. Eh, pero además los ejes de las viñetas, de las páginas son muy distintos, ¿no? Como que no hay un esqueleto que siempre se mantenga. Eisner, pues digamos que sí trabajó en este punto y yo siento que hizo como un quiebre muy grande, ¿cierto? Como con la tradición, digamos, del comic book, en la manera como dispone las viñetas sobre la página, ¿cierto? En muchos casos va a quitar de plano o va a tener un uso muy especial de los bordes de las viñetas, eh, generando no sé, como unas unidades de tiempo que son bien particulares, ¿no? Como que hay esta idea de que no solamente se trata de la secuencialidad. Yo creo que Eisner se pondría bravo conmigo si me hubiera decir esto. Eh, pero yo creo que también esas maneras distintas de construir las páginas tienen que ver también con el concepto de la simultaneidad, ¿sí? Que hay cosas que están sucediendo como aplastadas en un mismo espacio, pero que van como transcurriendo como al mismo tiempo, ¿sí? Y que uno las va viendo en esa totalidad. No sé, eso es como una parte ahí como interesante de mirar con cuidado y de ir releyendo como estas páginas. Ese universo, ¿cierto? Del Dropsy Avenue, eh, pues se vuelve una trilogía. A partir, digamos, del 78, Eisner va a ir publicando casi que un libro al año, ¿cierto? Y la trilogía entonces se completa con La Fuerza de Vida, Una Fuerza de Vida, que aparece en el 88, y Dropsy Avenue, que es del 95. Ahí se siguen explorando estas ideas, ¿cierto? Una cosa para tener en cuenta es que, si ustedes lo ven,
en realidad Un contrato con Dios dice, es una novela gráfica, pero es un libro de cuentos, es un conjunto de historias partidas, eh, pero son unos cuentos que, digamos, tienen como ingrediente común el universo de los Tenement. ¿Sí? Eh, eh, Eisner, las novelas gráficas de Eisner tienden a esa estructura. De una u otra manera plantean historias cortas, fragmentos de cosas, ¿sí? Y construyen sentidos completos a partir siempre de particiones. Él implica, aunque hay obviamente, pues está esto que les hablaba de la novela gráfica, su concepto de novela gráfica no es simplemente, digamos, como contar una gran historia, o pues no simplemente, digamos, no es contar una gran historia, sino contar esas muchas historias que construyen como dinámicas, procesos históricos mucho más grandes. Otro libro que me parece interesante eh, para ir entendiendo como esta estética, digamos, de la novela gráfica de Eisner, pues es Vida en otro planeta, eh, que bueno, pues es un libro que de hecho empezó a publicarse en la revista de Spirit, ¿cierto? Por capítulos. ¿Sí? Entonces ahí la estructura de las páginas es un poquito distinta a la de Contract with God. Es más una página de alguna manera más tradicional. A ver si esta, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿cierto? Como que igual de todas maneras sí hay como una idea de una lectura horizontal, ¿cierto? Como de estas seguidillas de viñetas, eh, porque pues obviamente se publicó primero en ese formato del magazine, ¿cierto? Pero que después esas historias cortas se reunieron entonces en este libro, que es un libro que habla, pues, como su nombre lo indica, por fin se confirma hasta la señal de vida en otro planeta. Eh, y el libro se centra en qué pasa en la Tierra, ¿no? Pues obviamente aparece esta noticia, no llegan los extraterrestres ni nada, sino que simplemente se recibe la señal de que están. Y el hecho de que se reciba esa señal implica un montón de reacciones en el mundo. Entonces, realmente se habla más sobre el contexto político, económico y social de, como del momento en el que sucede ese encuentro con los extraterrestres, más que de los extraterrestres mismos. Los extraterrestres son una disculpa para seguir, digamos, en un juego. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo habla sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría está presente, digamos, en todo este libro. Pero entonces está como esta reflexión del personaje que es como el que observa todo, ¿cierto? Que dice como que sí, estas dos potencias se van a seguir matando entre ellas independientemente, pues de que, o sea, con la justificación de que haya extraterrestres o no. Entonces hay un registro distinto, que es un registro que uno podía ver incluso desde algunos capítulos de Spirit, ¿cierto? Como por ejemplo este episodio en el que Spirit va a la luna, que es un episodio rarísimo, ¿cierto? Porque entonces hay una viñeta no la incluí en esta presentación, lo siento, que es Spirit mirando la Tierra y, y como con una melancolía profunda, ¿cierto? Entonces, este es un libro que también de alguna manera tiene eso, ¿no? Como que va mostrando, pero entonces ya no digamos desde digamos, como desde lo fantástico o desde personajes que se salen de la normalidad, sino justamente como que agarra un tema que es extraordinario, que ha sido abordado, ¿cierto? Como por los pulps y por la ficción de maneras extraordinarias y lo aterriza a lo más concreto y como, también como lo ensucia, ¿cierto? Lo aborda desde el realismo. ¿Sí? Entonces, claro, hay como una secta que se forma, los gobiernos empiezan a hacer cualquier tipo de trastadas, como con esta cosa de los superhéroes, perdón, de los extraterrestres. Y en ese sentido, pues es un libro como muy particular, que creo que habla sobre, pues, cómo interpretar eso que viene de afuera, o esos referentes, digamos, de más como de las aventuras, eh,
y cómo esos referentes se les puede dar la vuelta y se pueden como utilizar para también hablar sobre el contexto social, sobre el contexto político y económico. Sí, porque en realidad lo que implica el encuentro con los extraterrestres, pues es que todas las certezas entran en crisis, ¿no? Y eso creo que lo logra hacer muy bien, recordando que lo hace como con esta estructura fragmentada, ¿cierto? Viene como de este concepto de ir resolviendo unos capítulos específicos, perdón, este sí soy yo, eh, pero pues que igual eh, pues van construyendo como un todo. Listo. Entonces, otro libro interesante es El edificio, The Building. Es un libro también sobre la ciudad de Nueva York, sobre un edificio específico. Eh, y habla desde el momento en que ese edificio lo tumban y construyen un edificio nuevo. Entonces, habla sobre el cambio de la ciudad, ¿sí? Sobre un proceso de transformación de la ciudad a partir de cuatro historias, de cuatro fantasmas, ¿cierto? Que son esos personajes que ven ustedes ahí. Eh, Eisner además generacionalmente pues hace parte de una generación que pues pucha, es como un uso increíble de la tinta. Bueno, entonces está como esta idea de pues de esos cuatro personajes de contar parte digamos de la dinámica de la ciudad y de qué era lo que significaba ese edificio en la ciudad a partir de unos fantasmas. Pero una cosa bonita es que no es un libro, digamos, vergonzante en o digamos como que trate de negar y como de, sí, como de resistirse al cambio de la ciudad, sino que lo asume como parte del proceso natural. Y digamos, va buscando, ¿cierto? Como pequeñas historias en ese universo tan grande que es la ciudad. Es un libro además que habla sobre un tema que es importante en Eisner desde el principio y es la relación entre como los personajes y el espacio. Eisner en The Spirit era muy, pues es legendaria, ¿cierto? Cómo se integra el rótulo de The Spirit en los espacios. Bueno, hablemos entonces de otro libro importante que yo creo que tiene mucho que ver con ir entendiendo cómo hablar, seguir hablando de la realidad. Y es un libro que aparece en 2000, se llama Los últimos días en Vietnam, o El último día en Vietnam, perdón. Una vez más, es un conjunto de historias cortas, inspiradas, pues Eisner como trabajó con el ejército en los años 50 estuvo en Corea, pues además él creo que estuvo, sí, sí, durante la Segunda Guerra fue convocado, pero cuando estuvo trabajando en PS, pues tuvo que ir a Corea, eventualmente también fue a Vietnam de visita, y entonces va construyendo como pequeños retratos como de la guerra de Vietnam, de, sobre todo el final de la guerra de Vietnam. Eh, y son retratos muy interesantes. A mí el que más me gusta es el retrato, la primera historia, ¿cierto? Que es eh, la que le da el título al libro, porque tiene un recurso narrativo muy bonito. Eh, no vemos pues, digamos, no vemos a quién. Nosotros somos o vemos todo a través como de los ojos de un periodista que está visitando la zona de guerra. Y su guía es este militar que aparece ahí, ¿cierto? Se suben a un helicóptero y hay una buena parte de la historia que está contada a través de este personaje sentado en el helicóptero y lo que vemos, ¿cierto? Como por la puerta del helicóptero. El personaje habla, el personaje más reacciona. Eisner era, y en este punto sí que lo hace muy bien, ¿cierto? Como esta manera como de poner a los personajes a actuar, ¿cierto? A moverse y a como a cambiar de posición y a que toda digamos, el proceso como de hablar, de pensar, de considerar las cosas que suceden, es un proceso corporal. Eh, y en toda su producción de novela gráfica este es como un elemento muy importante. En algún momento se suben unos soldados al helicóptero que están completamente
en shock. Y pues este personaje que es el guía, ¿cierto? Trata como de, bueno, como de quedar bien con el periodista que está de visita, pero pues obviamente la realidad pues lo supera. Eventualmente llegan al campamento donde quieren, pues a donde iban, y les informan que no pueden salir ese mismo día, que se tienen que quedar toda la noche. Y el guía entra en pánico. Dice, no, no puede ser, este es mi último día en Vietnam, yo ya me voy a devolver y me voy a morir, porque este sitio no va a durar, o sea, este campamento no va a durar la noche. Eh, y hay un cambio total del personaje, ¿no? El personaje entonces deja de ser este guía perfecto como para desnudarse, ¿no? Como quedarse muy en evidencia de que no es un lugar seguro, de que ese mundo que se quiere mostrar, que se quiere presentar, en realidad pues es una fachada. Eventualmente los personajes logran salir de ahí, pero digamos que ese recorrido con el guía pues es bien interesante y está interpretado sobre todo gráficamente, ¿no? Desde recursos relativamente simples, pero que son producto de una muy buena observación. Hay otros capítulos, hay un capítulo sobre periodistas que es muy interesante y que abre, digamos, como varias puertas de reflexión sobre, pues, cómo hablar desde la no ficción y cómo hablar sobre la guerra. Ya no desde la idealización del comic book, ya no desde la idea de, bueno, vamos a inspirar a los soldados para que también quieran ir a la batalla, entonces les vamos a mostrar, no sé, a personajes que idealizan la guerra, sino desde una mirada que busca, como ya hemos visto, eh, esa mirada realista, ese bajar y ver las cosas como deben ser. Eh, Además, yo siento, no es un cómic enteramente antibélico, pero yo creo que sí, que igual vale la pena como, para mí hace parte, digamos, de una línea como porque esta manera de representar la guerra no es una invención de Eisner, es parte de un proceso, ¿cierto?, que viene de cómics antibélicos, como por ejemplo los cómics de Harvey Kurtzman, eh, que aparecieron también en EC Comics, como los de Kriegstein, eh, en donde se abordan distintas guerras desde la perspectiva de los soldados, ¿cierto? Cómics que se publicaron en los años 50 en dos revistas. La primera de ellas es esta de Two Twisted Tales. Eh, y pues, digamos, por ahí pasan muchos dibujantes de ese momento que trabajan para DC Comics, pero pues también está como el trabajo de Kurtzman. Y pues está pues este gran referente europeo latinoamericano, vamos a decir latinoamericano porque estamos haciendo esto desde Colombia, ¿cierto? Que es Ernie Pike, que es una creación de Westergeld y de Hugo Pratt, mm, y que se trata de utilizar la figura de un reportero de guerra que recorre las historias de la guerra, pero desde la perspectiva de los soldados, desde la idea de rechazar un poco esta idea de la lucha nacionalista, el sacrificio por esos grandes símbolos y que muestra más, pues como aterriza la mirada como en esas pequeñas historias de esas personas que están atrapadas en la máquina de la guerra. Ahí digamos que hay ya, digamos, una cosa como muy personal que tiene que ver con cómo esa manera de abordar la no ficción, yo creo que tiene una influencia muy grande pues en el cómic documental colombiano, eh, pues desde sus distintos, digamos, como interpretaciones y versiones, ¿cierto? Que yo creo que pues es como un universo de producción emergente, pero que se basa siempre como en esas preguntas, sin poder pensar, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos metemos a hablar de esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos de una manera ética? ¿Cómo lo hacemos de una manera eh, que además le responda a esas pequeñas historias que quedan invisibilizadas? ¿Cierto? Yo creo que ahí pues, y también en cómic documental latinoamericano, pues hay mucho, esto obviamente da para hablar mucho más, pero pues lo quería mencionar. Eh, digamos que para cerrar como este recorrido me parece interesante como simplemente citarles un fragmento de la introducción que hace Eisner en Un contrato con Dios. Y es que, pues dice esto, ¿no? Que al contar estas historias he querido adoptar una regla del realismo que quiere que la caricatura o la exageración se ciña a los límites de la realidad, ¿cierto? Esto tiene que ver con cómo
digamos que eh, es la misma nota de mouse, ¿cierto? ¿Cómo hago para que esta manera de dibujar, estas, como estas técnicas aprendidas de dibujar, de dar cuenta del movimiento, de dar cuenta de los espacios, de dar cuenta de los golpes, por ejemplo, logre también representar esto otro que hay que contar, esto otro que se necesita contar? Eh, entonces ahí digamos que hay como la oportunidad de reinventarse el lenguaje, el dibujo. Y creo que ahí también tenemos mucho para pensar desde acá, ¿cierto? Porque no necesariamente la manera de dibujar en Japón o la manera como se puede dibujar en Estados Unidos o en Europa va a responder a lo que nosotros vamos a querer contar. Puede que no. Y está bueno pensar que no, pensar que hay que inventarse cosas nuevas. Sigo leyendo. Para lograrlo tuve que desechar dos limitaciones básicas que muy a menudo reprimen este medio, el espacio y el formato. Eso tiene que ver un poco como con lo que les mostraba de esas interpretaciones nuevas de la página, de esas como maneras distintas de organizar la página y de manejar la relación entre, pues obviamente texto y dibujo, pues cambia mucho, ¿no? Y dice, el texto y los bocadillos están íntimamente trabados con el dibujo. Veo esos elementos como hilos de un solo tejido y me sirvo de ellos como si de un solo lenguaje se tratara. ¿No? Y ahí creo que viene como una parte muy importante del legado de Disney, y es que ese trabajo en novela gráfica se da a partir de la conciencia plena de que, de que el cómic utiliza un lenguaje propio y particular. No un lenguaje subalterno, no un lenguaje, no dos lenguajes, sino una sola cosa, que tiene unas convenciones, unas particularidades distintas y donde no se trata como de desasociar el texto del dibujo, sino justamente de lo contrario, de que se entienda esa, ese entretejido, ¿cierto? Y ahí creo que viene como esta cosa de que justamente alguien tan prolífico, con tantas capacidades, con un conocimiento y como que con un interés de meterse en tantas cosas, es perfecto para poder interpretar justamente ese sentimiento y llevarlo de alguna manera a la realidad, con o sin éxito, ¿cierto? Eh, porque claro, una cosa es lo que decía Eisner y otra cosa es lo que dice su trabajo, de alguna manera, siempre va a pasar. No está bien ni está mal, pero es algo que puede pasar. Eh, pero creo que ahí hay como que ahí hay algo muy importante, hay algo clave para entender, para aprender. Y es que aquí todo tiene que ver con todo, todo hace parte del mismo lenguaje. Y ese es como el principio grande, digamos, de por qué la figura de Disney es clave para responder, digamos, por qué esta pregunta, ¿cierto? Eh, y es que, claro, no es simplemente como una cosa de un eufemismo o como lo que se piensa, digamos, que la novela gráfica, pues es simplemente graficar una novela eh, o ilustrar una novela, sino es reentretejer una historia, entretejerla con ese lenguaje. Y yo creo que ahí está como la clave. ¿No? Entonces, sí, creo que pues en ese espacio de reconocimiento del valor artístico del cómic hay mucho para aprender. En cómo puede uno aprender a hablar sobre lo propio, qué debe hacer para poder hablar sobre lo propio, eh, y también en la capacidad como de arriesgarse a decir cosas nuevas, cosas que no necesariamente le apunten a un solo momento de la vida o a un solo, como una fantasía juvenil, por ejemplo, sino que también se puede hablar desde muchos lugares y de muchas cosas diferentes. A mí, entre más tiempo pasa, más admiro de Eisner haberse atrevido a cambiar tanto. O sea, es que para uno como que es difícil, es fácil olvidarse de la edad que tenía Eisner cuando publicó Un contrato con Dios, tipo de 61 años, que estaba reinventándose su oficio, haciendo algo completamente nuevo. Yo creo que ahí hay una oportunidad, como que no podemos, si uno como que proyecta ese espíritu acá,
pues lo único que puede hacer es también entender que no puede simplemente seguir repitiendo lo que ya dijo, sino que tiene que, justamente con mayor razón, ser capaz de reinventarse eh, siempre. Y ahí está como la importancia como del espíritu y de la innovación de Disney. Eh, listo, hay como una coda que tiene que ver como con que para Disney se vuelve muy importante hablar en contra de los prejuicios y sobre todo del antisemitismo. Tiene varios libros, este fue el último, el de The Plot, ¿cierto? Creo que en español, sí, como la historia secreta de los protocolos de los ancianos de Sion. Eh, que es un libro que habla, digamos, sobre el antisemitismo, eh, que era también algo pues muy importante para Disney, ¿no? Eh, y creo que en ese sentido para nosotros también es importante entenderlo. Una parte que hace parte del trabajo de Disney es el personaje de Ebony, ¿cierto? Que era este compañero de Spirit, que era pues un niño negro, que era representado pues como con un discurso gráfico completamente racista, eh, y que para Disney en ese proceso de crecimiento, pues por lo menos intentó repensar esa representación. No sé si con éxito o no. Está, por ejemplo, esta página que se publicó, eh, creo que en la revista de Eisner eventualmente, o tal vez en otro medio antes, que es una entrevista de los años 70 a Ebony, ¿cierto? Donde se le hacen estas preguntas sobre la representación, no sobre la representación gráfica, sino sobre la representación, digamos, argumental, eh, en donde se da como una especie como de respuesta, ¿cierto? Pero también es interesante ver que una de las últimas obras de Eisner, esto es de 2002, fue Sundiata, que es pues la historia del león de Malí, ¿no? De este rey africano, ¿cierto? En donde fíjense el cambio en la representación. Fíjense que hay, de todas maneras, un proceso de desaprender y de remapear la manera de dibujar al otro, en el caso de Disney. Eh, que yo creo que también es una lección interesante, es algo que vale la pena pensar. Eh, porque sí, claro, el dibujo también hay que mirarlo desde otra perspectiva. Eh, y sí, casi que como coda quedaría la idea de y si quieren como que la conferencia tenga tarea, que es pues representar nuestra diversidad. Ese creo que es una tarea que todavía tenemos pendiente. Entonces, ¿cómo reinventamos la representación desde nuestros propios cómics? Eh, si esto era de lo que les quería hablar. Muchísimas gracias. Ah, no, pues espero que, wow, 154 personas, qué bien, ¿no? Pues me alegra mucho poder además hablar de ese gran maestro. Miren, salud con esta taza de café de Condorito. No sé cómo hacemos las preguntas. Ya abro el... Profesor, nosotros las tenemos acá, entonces se las voy a ir haciendo. La primera es, ¿qué opina del tono utilizado en la adaptación cinematográfica de Spirit de Will Eisner? Ay, es muy triste. No, ese sí que es un... Sí, qué lástima. Esa fue, yo siento que una oportunidad perdida esa película. Eh, mi Frank Miller es un personaje, pues es una fuerza creativa. Yo el año pasado lo pude ver por fin, después de muchos años, en Guadalajara. Y dijo una cosa sobre el ego que a mí me gustó mucho, eh, porque dijo pues que le preguntaron sobre el ego, ¿no? Como cómo hacía como para trabajar con otros teniendo un ego tan fuerte, y él dijo pues el ego es mi conciencia de lo que yo soy. Pero yo siento que en ese caso el ego le jugó una mala pasada, porque desdibujó completamente a The Spirit, pero tampoco lo terminó de redibujar en términos de Frank Miller. Entonces, pues creo que ahí pues es una oportunidad fallida
igual sí, yo no sé si sea adaptable, ¿no? Como que si Spirit y todos estos juegos de la página sean adaptables al cine, pero pues se puede uno sorprender. Ok, la segunda pregunta entonces es, ¿cuál es la diferencia entre cómic y la novela gráfica? Bueno, listo. Yo creo que vea, lo importante es entender que hay una diferencia entre el lenguaje del cómic y los formatos de ese lenguaje, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante pensar en que, fíjense, Eisner hizo revistas, comic books, como hizo novelas gráficas, pero siempre utilizó el mismo lenguaje. De hecho, su exploración fue sobre el mismo lenguaje. Entonces, claro, lo que hay es que son formatos diferentes en donde se cuentan unos tipos de historia distintos que se venden en lugares distintos y que generan, digamos, reacciones distintas, se relacionan distinto con el lector. Pero sí es importante eh, pensar en que haya un lenguaje común. Y ese lenguaje común, creo que la dificultad más grande que tenemos es cómo nombrarlo. Eisner habló del arte secuencial, eh, que es una expresión bonita, pero digamos un tipo como Gerardo Wilches, que es este crítico español, diría, pero la secuencia, o Santiago García dirían, pues la secuencia no es lo único que define este lenguaje. Hasta ahora, digamos, le decimos lenguaje del cómic. A veces uno usa narrativa gráfica, pero narrativa gráfica también le genera a uno unas asociaciones que a veces también pueden ser confusas. Yo, yo creo que sí, no es fácil, digamos, como puntualizar. O sea, lo que más me importa es que uno sepa, más allá de la diferencia entre comic book y novela gráfica, o tira de prensa y novela gráfica, lo importante es ver ese lenguaje común, poder entender ese lenguaje común, que lo que construye a Periquita es lo mismo que articularon Goscinny y Uderzo para hacer Asterix, es lo mismo que usó Spiegelman para hacer Maus, es lo mismo que usé yo para hacer Dos Aldos, no porque me ponga al nivel de ellos, pero digo, es lo mismo, es esa universalidad. Eh, y es lo mismo que usó Nakazawa para hacer Gen Descalzo. Entonces, pues como que ahí hay una sincronía y, y está bien. Pero para mí va por ahí. Listo. La tercera pregunta es, ¿qué otro autor recomienda en la tónica reflexiva que acabo de mencionar de Contrato con Dios? Bueno, yo creo que un referente interesante puede ser Kevin Huizinga. Eh, es un autor muy interesante. Hay otro que se llama Anders Nielsen y que son autores que plantean como unas reflexiones como muy interesantes como sobre la existencia, ¿no? Eh, pero claro, pues obviamente hay muchos más y bueno, y está también alguien a quien pues le tengo mucha estima, eh, que es de hecho alguien que yo le tengo mucha estima porque me dejó publicarla, que es Eleanor Davis, eh, que es, voy a hacer una, perdón, voy a hacer una especie de cuñas de este libro, es que lo tengo aquí al lado, que, que es maravilloso, ¿no? Y que también habla como sobre esas reflexiones profundas desde estrategias muy distintas, pero yo recomendaría, pues unos recomendados son estos. Listo. La siguiente pregunta entonces es, ¿por qué se parece la firma de Will Eisner a la de Disney? No sé. Eh, no, pues yo creo que, pues miren, conociendo a Disney, seguramente se la copió. No sé. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cree que Will Eisner tuvo influencia en autores orientales tales como Naoki Urasawa? No sé, no sé. Yo me imagino que un tipo como Urasawa seguramente, pues es un tipo muy curioso, ¿no? Y yo creo que seguramente sí lo ha consultado. Eh,
es interesante como mirar como esas relaciones, esos procesos, ¿no? Como ir mirando, por ejemplo, porque claro, el proceso japonés es muy distinto, eh, pero hay unas coincidencias muy bonitas, ¿cierto? Entre, por ejemplo, el Gekiga y los Underground, ¿cierto? Entre, no sé, un Will Eisner y una mujer como Ayomoto, pues hay unas cosas ahí que son, que vale la pena como leer y poner a dialogar. Eh, Independientemente de si es la intención de los autores dialogar puntualmente con otros, yo creo que uno como lector puede ser necio y empezar a buscar esas conexiones y a pensar esas conexiones. Pero es chévere, me parece pues como algo para pensar. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿considera posible lograr una novela gráfica medianamente interesante teniendo un conocimiento amplio en novelas y construcción de guiones, pero careciendo de habilidades de ilustración? ¿O quizá sea más fácil para un buen ilustrador lograr una novela gráfica interesante sin tener nociones de la estructura de una novela? No sé. No, pues a ver, yo creo que, a ver, ¿qué pasa? Vamos a decirlo como de una manera un poco cruda. Si uno sabe dibujar muy bien, de pronto no tiene la gran historia, pero puede cañar un poco más. Si uno es digamos, más que dibujar bien o mal, si uno tiene una historia sólida, complicada, y no tiene las herramientas para poderla contar en términos gráficos, ahí sí que está bloqueado, ahí sí que está encerrado y tiene que buscar una forma de resolverlo. No hay pero es que además yo creo que una cosa importante es saber que no hay una única manera de hacer cómic. O si quieren de hacer novela gráfica, de hacer narrativa gráfica. Cada proceso creativo, cada autor lo puede hacer de una manera distinta. Y trabajar en conjunto pues es importante. Con esa pregunta pues yo resueno completamente porque yo soy un pésimo dibujante. Eh, y lo que yo he hecho es trabajar con gente que admiro mucho y que dibuja muy bien. Eh, pero entendiendo que esos dibujantes no son impresoras, sino que son co-creadores, ¿no? Creo que ahí viene como lo más importante. Ahora, yo creo que la clave también está en uno poder construir las historias con una conciencia gráfica, porque independientemente de que uno pueda dibujar lo que quiere contar o no, sí es importante saber cómo funciona dibujar y darse la oportunidad de pensar dibujando. Entonces, pues sí, no, yo creería que lo mejor es que busque alguien con quien trabajar. Eso yo creo que es lo mejor para resolver ese tipo de problemas. Nuestra siguiente pregunta entonces es, quisiera que el profesor nos comentara acerca de las novelas gráficas que recomienda para que un adolescente o un adulto inicie su lectura. Listo, yo creo que pues depende mucho también de los intereses, ¿no? A ver, vamos a pensar. Pues para adolescentes sí, eso yo creo que depende mucho como de lo que cada quien quiera. Le voy a mirar, a ver, de las cosas que yo tengo acá, no sé, por ejemplo, a un adulto que le interese pensar pues como en temas que tienen que ver con conflicto, por ejemplo, este libro es chévere, de Gipi, ¿cierto? Es un gran narrador, es un italiano, tiene un libro nuevo que se llama La Tierra de Hijos, La Tierra de los Hijos. Eh, y para los jóvenes, pucha, yo creo que en general lo que pasa es que ya los jóvenes tienen mucha iniciativa para descubrir cosas por su propia cuenta y hay que más como tratar de seguir alentando esa independencia de lectura. Eh, pues de latinoamericanos hay muchos, a mí me gusta mucho Juan Sáenz Valiente, que es además un autor que ha hecho cómics, es un autor argentino que ha hecho libros que son de aventuras, pero también ha hecho libros que son como de historias más, digamos que para un público más adulto. Eh, Tiene mucho para contar.
sí, una gente como Rodrigo Lavoz, por ejemplo, que es un peruano, que pues es increíble. Sí, no sé, esa pregunta siempre es difícil porque le toca a uno como escoger entre todo lo que le gusta. Eh, pero sí. Sí, no, y depende. Entonces también, por ejemplo, sí, no, hay muchos. Sí. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes serían los exponentes de novela negra en Colombia? Bueno, la gráfica. Sí. Bueno, pues yo creo que hay varios, ¿no? Digamos que, pues está, por ejemplo, Cindy Elefante, ¿cierto? Está el trabajo que desde hace mucho tiempo viene haciendo Álvaro Vélez en Medellín. Está gente como, por ejemplo, Luis Echavarría, que es un tipo que pronto va a empezar a publicar ya cosas largas y yo sé que son increíbles. Es como un recomendado al futuro. Eh, digamos que hay como varias vertientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, está, digamos, como la vertiente que es más como que viene del fanzine, que viene de la autogestión, de la autopublicación, gente que viene trabajando hace mucho tiempo, como por ejemplo Álvaro, pero también ahí está Marco Noreña, por ejemplo, eh, que digamos, no necesariamente su producción se va a acoplar tan fácilmente como a la novela gráfica, como género de la industria editorial, pero que tienen un oficio, un conocimiento del oficio muy valioso. Hay otra vertiente que es, digamos, cómic que ya es cómic generado desde grandes editoriales o desde ejercicios editoriales más ubicados en el mercado del libro, donde estaría, por ejemplo, las biografías de autores del boom latinoamericano, ¿cierto? O donde estaría, por ejemplo, esto que está pasando ahora con la obra de Mario Mendoza. Parece a mí que ahí hay como otra vertiente, que va más, digamos, como por la idea de desde lo que ya funciona en el mercado editorial colombiano, generar desde ahí contenido de novela gráfica. Eh, y también yo siento que hay como un universo de autores emergentes que son novelistas gráficos o que quieren, digamos, contar cosas con el lenguaje del cómic, historias largas, que tienen referentes, muchos referentes de novela gráfica y que están buscando como un espacio. Ahí sí, digamos que otra vez, perdón la cuña, pero esa es un poco como la visión de lo que yo como editor en Cohete Comics puedo como aportarle al mercado, y es que pues es ir recogiendo o ser un espacio para ese tipo de creadores. Porque realmente yo lo que siento es que hay mucha gente joven muy interesada en hacer esto. Y el reto grande es cómo generarles un espacio y cómo construir, digamos, un espacio que sea amigable y que les permita justamente seguir trabajando en novela gráfica, que no terminen agotados como han terminado muchas personas en la historia del cómic colombiano. Después de mucho esfuerzo, simplemente es rendirse porque uno agotado de empujar todo hacia adelante, eh, contra viento y marea, sino que justamente se trate como de hacer un ejercicio como colectivo. Eh, sí, un autor que les recomiendo mucho es es Julio César Rodríguez, es un caleño que tiene este cómic que se llama El Cerrado. Es un tipo bien interesante. Los chicos que hicieron, por ejemplo, el libro de Plinio, creo que hay ahí también, que es el libro que se dedica a la beca el año pasado se ganó la beca de novela gráfica de La Fuga. Hay mucha gente interesante. Pero sí, yo creo que esas son como las vertientes claves, como para ir pensando qué está pasando, ¿no? Por ahí hay como gente haciendo cosas distintas. Y claro, está esto que les decía del cómic documental colombiano, que es, digamos, donde está, no sé, la gente del colectivo Altaís, lo que hacemos nosotros es del Globoscopio, lo que hacen del colectivo Leche en Cali, ¿cierto? Que es empezar a construir, digamos, un corpus de textos pues, de cómics de no ficción sobre Colombia. Listo. Nuestra siguiente pregunta entonces es, en el cómic colombiano, ¿cómo se puede evidenciar mejor la influencia de Eisner
¿En los guionistas o en los ilustradores? Sí, yo creo que es como la influencia en los dibujantes, yo creo que es sobre todo como una especie como influencia indirecta, porque digamos que Eisner pues es una gran influencia, por ejemplo, para muchos de los creadores del underground norteamericano, que son una influencia muy grande del underground español, por ejemplo, y ambos undergrounds son muy importantes en la creación colombiana. Entonces hay como ese proceso como intermedio, ¿no? En los guionistas yo creo que tiene una fuerza muy grande. Eh, bueno, pues ahí sí como que eh, parte como del proceso de entender mejor el cómic colombiano, sí es yo creo que empezar a hacer más entrevistas, pero mi percepción es que sí, pues cosas como un contrato con Dios son libros que sí abren la puerta para pensar otras cosas y creo que en ese sentido pues pueden influenciar mucho a todos los oficios, a los editores, a los dibujantes y a los guionistas. Eh, igual sí, guionistas todavía somos muy pocos, tienen que haber más. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿podríamos encontrar un precursor de la narrativa en Colombia que haya cambiado las cosas tan abismalmente? Pues a ver, yo creo que lo que ha pasado en Colombia, yo creo que sería interesante oír al maestro Jorge Peña sobre este tema. Yo voy a decir lo que yo opino. Yo creo que aquí, digamos que hay un proceso de, de aprendizaje, de ir investigando el cómic como lenguaje para hablar de lo propio, pero creo que ese proceso siempre ha estado atravesado por los referentes de afuera. En el caso de Disney, primero tenía una industria muy potente detrás que podía, no, digamos, hacer viable económicamente su ejercicio creativo, un gran lujo, pero además no tenía la competencia creativa terminada, cómo se debía ver un cómic, cómo debía dibujarse. Entonces, como que de alguna manera, pues el riesgo tenía un escenario como más amigable. Eh, yo creo que de todas maneras aquí la gente que ha logrado hacer cómic y hacer cómic durante mucho tiempo, siempre viene como de un trabajo de tener que reinventarse un montón de cosas, de adaptar un montón de cosas. Desde Adolfo Samper eh, hasta, hasta lo que estamos haciendo ahora, hasta la Gacetilla Robot, el trabajo que tuvo que hacer Jorge Peña con los monos, ¿no? Siempre es una negociación. Eh, lo que sí, como el recorrido, ¿cierto? De alguien como Ernesto Franco, o también lo que hizo Paola Gaviria, ¿cierto? Power Paola, implica siempre como esta, luchársela como por abrirse un espacio, eh, a veces con éxito, a veces sin éxito, a veces uno resiste, a veces no, pero pues es parte como de ese proceso. Eh, pero sí, yo creo que visiones y necesidades de contar y ganas de contar cosas, sí, mucha gente las ha tenido y lo ha intentado. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se hace para trabajar en su equipo de novela gráfica? Bueno, pues la idea es que, bueno, pues hay varias formas. Yo creo que lo importante, a ver, es como que a ver, yo siento que hay como mucha gente con muchas ganas de hacer cosas y yo a veces no doy abasto de todo lo que podría uno hacer. Eh, pues que es lo chévere, participar, compartir el trabajo, eh, estar siempre pendientes de las cosas que están pasando y como arriesgarse a crear y a compartir lo que se hace y a tener un poquito de paciencia. Pero claro, las puertas siempre están abiertas para compartir el conocimiento y además una idea de que este es un trabajo de comunidad
y de comunidad entre generaciones, entre grupos, entre miradas distintas. Entonces, pues, no, pues bonita esa pregunta. Ojalá supiera una respuesta más específica, pero pues estamos en eso todos. Listo. La siguiente es, ¿qué libro sobre la estructura narrativa y visual de la novela gráfica recomienda? Bueno, yo creo que, pues, bueno, los libros de Eisner sobre cómics son muy buenos, son realmente muy buenos. Los libros de Scott McCloud son realmente, pues, sí, como una gran ayuda, me parece a mí. Eh, pero, a ver, pasa una cosa, que yo creo que los mejores métodos sobre cómo hacer una buena novela gráfica son las novelas gráficas. Y lo que hay que hacer es saber cómo buscarlas, cómo investigarlas. Eh, sí, detrás de, no sé, el diario de una chica adolescente de Phoebe Glockner, o detrás sí, de los grandes cómics, hay una lección de cómo hacer cómics, hay una lección de cómo usar el lenguaje. Lo importante es leerlo varias veces y leerlo críticamente, y saber, esto está acá por esto, lo que hay detrás es esto, empezar a hacer esa contraingeniería, eh, para también ir entendiendo como la voz propia. Esa es como la filosofía de cómo enseñar a hacer cómic, ¿no? Que es más que un método que todo el mundo pueda aplicar, es como dar las herramientas para que cada uno, para que cada creador, cada persona genere sus propios métodos de trabajo. Pero sí, esos libros yo los recomiendo mucho como el comienzo. Hay un libro además de una creadora, se las voy a poner acá, que es Linda Barry. Eh, lo difícil de Linda Barry es que es muy difícil de traducir, pero ya está empezando a traducirse a español. Pero ella tiene un libro que se llama Hacer historietas, hacer cómics, que es un libro maravilloso, porque es justamente desde esa idea, ¿no? Desde como enseñar respetando y empoderando como el proceso creativo de cada persona. Eh, sí, esos me gustan mucho. Hay un libro que creo que ese sí está traducido, que es un recorrido sobre cómo hacer cómic que hicieron Matt Madden y Jessica Abel. Listo. La siguiente es, con respecto a los cómics documentales en Colombia, como la palizua La o Palizúa. la palizúa o sin mascar palabra, ¿cuál Sí. es el uso que se le da al testimonio para contar la historia de las comunidades y cómo se usa para construir el guión? Bueno, sí, sobre esos libros, pues sí hablo puntualmente de mi experiencia. El testimonio es el eje central. Hay un primer acercamiento que es el acercamiento a la comunidad, o pues sí, a cada comunidad, y ese acercamiento tiene que ver con saber qué quiere contar esa comunidad. Entonces, en el caso de la Palizúa y de Tulapas, cada comunidad tenía como una idea clara de qué quería que se contara, y además de para qué quería utilizar esa narración. Entonces, eso como que uno lo pone de primero como para articular el guión. Después viene el problema de cómo mantener esa voz y no intervenirla, no exponer las cosas como con un acento que uno le mete a las vainas, sino buscar justamente los registros, los testimonios que le permitan a uno como entender eh, la dimensión de esas historias y como encontrar lo que está como detrás de esos testimonios, de esas palabras. En el caso, por ejemplo, de Caminos Condenados, que fue un libro en el que yo fui como aprendiendo o aplicando esta idea, fue agarrar muchas grabaciones de entrevistas y escribir, transcribirlas e ir reorganizándolas para construir un personaje que representa, que de alguna manera tuviera frases e ideas planteadas por muchas personas de la comunidad. En los libros de La Palizúa y Tulapas,
también hubo pues como una consulta larga de testimonios, pero también las características de cada comunidad generaron cosas distintas. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en la Palizúa es que pues había como, más que testimonios, había como un registro colectivo de la historia, había como una historiografía, un mapa, una línea del tiempo, perdón, de cómo había sido la historia de la comunidad. Entonces fue empezar a ubicar como esos momentos y desde ahí tratar de buscar como esos testimonios que lo pudieran articular. Y en ese caso particular, pues una cosa que teníamos era pues las fuentes de justicia y paz. Entonces, como que también era como poder ver la historia contada tanto por las víctimas como por los victimarios. Y pues era como poderlo siempre balancear, entendiendo que las voces de las víctimas eran las que, las que debían, digamos, como guiar en la historia. En Tulapas, lo que había era como, digamos, como que pudimos trabajar a partir como de un personaje que generaba como mucha unidad en toda la comunidad, que era el polaco. Entonces, y además teníamos un registro muy juicioso de una visita puntual. Entonces ahí sí se trabajó mucho más de la mano como con el testimonio específico. Eh, y como con esto que les digo de buscar lo que hay detrás de las palabras. Cada trabajo de cómic documental es diferente, porque lo que he hecho después, que todavía no ha sido publicado, pero pues esperamos que salga, eh, pues implica un reto distinto, pero sí, yo diría que para mí el testimonio y lo que la comunidad quiere contar, pues es lo que está como en el centro. Y también hay que evitar, digamos, como esta idea yo me voy a inventar lo que dicen y voy a hacer esa voz de la gente hablando y le pongo como acentos o le pongo como cositas porque no es lo mismo, porque pues ese sí es como, siento como un límite. Así se articulan esos guiones. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cree que la narrativa gráfica puede ser usada en un contexto educativo? Claro, sí, claro, totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, se puede usar en un contexto educativo y también, digamos, para hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pero claro, porque implica como poder hablar de un montón de temas y tocar sobre todo como la transversalidad de muchas historias y de muchos contextos. Entonces yo creo que tiene un potencial muy grande, muy grande. Ahora, ¿qué es lo importante? Eh, no sé, como también siempre tratar de mantener esa capacidad de lectura crítica, ¿cierto? Como que en parte trabajar con el lenguaje de la narrativa gráfica, lo que implica es tener una conciencia de cómo funciona la imagen. Y leerlo también debe implicar esa misma conciencia. Entonces, ahí yo creo que está la clave. ¿Sí? Se puede usar, pero lo importante es poderlo usar de tal manera que uno no crea que es como un objeto mágico que yo agarro el cerrado y se lo boto pues a un salón de clases y los niños, como que el salón va, todos van a quedar felices, sino saber cómo trabajarlo y cómo generar lectura crítica desde esos textos. Eso creo que es algo muy importante a seguir trabajando. Hay un trabajo que hizo María Camila Núñez sobre el uso pedagógico del cómic, que yo creo que es interesante. Ella es la chica que trabaja en este canal de Los cómics son buenos. Y es como una cosa que vale la pena seguir trabajando y sobre la que vale la pena pensar mucho más. ¿Hay alguna adaptación cinematográfica que sea buena? Siento que Watchmen lo hizo bien, pero aún se quedó demasiado corta con respecto a la obra original. Bueno, yo soy muy vieja guardia, a mí me gusta una que se las estoy escribiendo acá en el chat. Es, es la película sobre los cómics de American Splendor de Harvey Pekar.
No es de aventuras, no es de superhéroes, eh, pero es una cosa muy bonita. Eh, Ahora sí, claro, hay un salto de lenguaje que claro, cambia completamente la dinámica. eh, y no sé, yo creo que sí, pues una buena adaptación, yo creo que tiene que saber cuándo ser fiel y cuándo no ser fiel, y creo que ese es el problema de Watchmen. Lo importante sí es como, pues uno quisiera, ¿cierto? Que se pudiera decir algo nuevo. Ahora, la dinámica del cine lo puede dificultar, pues porque la inversión es mucho más grande. Una ventaja que tiene el cómic con respecto al cine, en términos muy como pragmáticos, es que hacer un cómic es mucho más barato que hacer una película. Entonces hay menos personas metidas en el proceso creativo, hay menos voces, hay menos posibilidades de que alguien le meta la pata a uno, le meta zancadilla. Pasa, me ha pasado, pero es menos probable que eso pase. Entonces ahí la posibilidad de tener una voz libre, de abordar temas, eh, pues es más amplia. Eh, pero bueno, eso también es generacional. Creo que a la gente más joven le tocó un universo cultural donde el paso del cómic al cine estaba mucho más naturalizado, y también el tipo de cómic que se pasaba al cine tenía como un estatus diferente, pero no sé. Les recomiendo mucho American Splendor. Ok. Los vientos, ¿por qué parece que ahora se está revalorando la novela gráfica por la academia y empieza a tener aceptación por la alta literatura? Ay, pues yo creo que porque más gente se ha atrevido a leerlo y a darle como la oportunidad en muchos casos de reacercarse al lenguaje y al arte secuencial. Pero también porque yo creo que, pues sí, ha ganado un estatus, ha cambiado, digamos, la dinámica. Hace 10 años era poco común que en una librería colombiana hubiera una sección de novela gráfica. Había de pronto un par de tomos de Tintín, un par de tomos de Asterix y, digamos, un mouse metido en la sección infantil al lado del libro. Mal metido. Pero, pero lo que hay también es que eso ha permitido como que haya más oferta y que haya el espacio para que más voces y más gente haga cosas interesantes. Ahora, sobre la alta literatura, pues eso sí, yo creo que el otro día había como una reflexión sobre ese tema, y creo que, digamos, sobre la relación entre cómic y literatura hay mucho para decir, porque creo que tenemos una definición muy estrecha de qué es un cómic, de qué es una novela gráfica, de qué es este lenguaje que unifica todo, pero también tenemos una definición muy estrecha de la literatura, una definición de la literatura que se nos está quedando chiquita, porque necesitamos poder entender un montón de formas nuevas de contar historias que se nos están entremezclando, que son completamente necias y rebeldes y que implican hacerse preguntas literarias a obras escritas de otra manera, que se leen de otra manera. Y no sé si eso vaya a pasar o no, pero yo creo que sí, para mí no es tanto que el cómic suba al canon, sino más que hay que revalorar el canon, hay que repensar qué es la literatura y cómo se están contando historias. Y ahí creo que la labor de estudiar el cómic, de estudiar lo que se está produciendo desde la narrativa gráfica se vuelve muy importante. No solo para que compren más, no solo para que nos crean más, no solo para que, pues sí, como que no sea como, usted hace estos muñequitos, sino también como para que repensemos y discutamos qué es la literatura. Eh, Hay mucho, digamos, uno podría verlo como, bueno, pero esto es puro esnovismo cultural, que es, digamos, una acusación que se le ha hecho a Eisner, ¿no? Como esta idea de, Eisner dijo lo de novela gráfica como, es un eufemismo que lo que quiere es como hacer pasar una cosa por otra, que en parte tiene razón, pero en parte pues es un poco como un argumento, no sé, un poco, no sé, como odioso.
porque en el fondo sí es importante que cuando uno le dedica mucho tiempo a pensar una obra, a articular un libro, a darle la encarnación a una historia y a poderla construir como un cómic, es importante que le crean a uno, que lo reconozcan a uno por lo que hizo, no que lo traten como, pues, como un folletico, ¿sí? Sino que respeten las decisiones autorales que uno como guionista o que los historietistas hacemos. Entonces, pues, son discusiones largas. Listo. ¿Qué opina de trabajos académicos alrededor del cómic, como las de Neil Cohen y Nick Suazanis? Ajá, Susanis. Ay, a mí me encanta. Susanis, sí. No, yo creo que eso le está ampliando a uno la cabeza todo el tiempo. Le da a uno como, mejor dicho, porque claro, a veces pasa, digamos, que la academia aborda el cómic y se queda corta, como que uno siente que no entienden bien de qué están hablando. Pero, pero yo siento que con este tipo con el trabajo de esta gente, pasa todo lo contrario. Uno empieza como a releer. Lo más bonito es cuando un texto teórico le da a uno ganas de releer lo que ya conoce, de volverlo a mirar. Eh, por ejemplo, preparando esta conferencia y al releer el contrato con Dios, pues pensé mucho en Susanis y pensé mucho en el concepto de simultaneidad. Eh, porque claro, ahí está muy presente, siempre estuvo ahí, pero tenía que hacer ese proceso como de retroalimentación desde la academia para que uno lo pudiera como entender mejor y como agarrarlo mejor. A ver, listo. Estas fueron todas las preguntas, ya no hay más. ay, qué bien. Qué bien. Entonces, profe, si usted se quiere despedir de los usuarios. Pues agradecerles mucho. Pues me siento muy contento de ver la cantidad de gente que se unió a la conferencia. Es muy raro dictar esto sin la retroalimentación, pero creo que pues está interesante y sigamos haciéndolo, sigamos conectando, mejor dicho, como aprovechando este momento también para poder conversar de estos temas. Y, y pues nada, agradecerles mucho, eh, invitarlos a que pues estén pendientes de Cohete Comics, de lo que hacemos en el colectivo El Globoscopio y de la producción colombiana que está explotando. Yo llevo, pues este es el segundo año que estoy dictando el taller distrital de narrativa gráfica y estoy muy contento de ver la cantidad de gente que está haciendo cosas y que tiene cosas para contar. Entonces, pues agradecerles mucho, agradecerle a la universidad, al ciclo de conferencias y pues nada, chao. Y cuídense mucho, tranquilos, todo el mundo, paciencia, ánimo y a leer muchos cómics en este tiempo como para poder calmar este momento. Un abrazo a todos.